Estás rodeado, Cortina. Así es. Estamos con bien rodeado, quiero aclarar. Estamos con Agustina Ailón, candidata a diputada provincial por La Plata, del Frente por la Libertad y el Trabajo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Agustina, buenas noches. Y Claudia Rucci, precandidata a diputada nacional por el Frente Unión por la Libertad y el Trabajo. Claudia, ¿estás renovando? Estoy renovando, sí. Nosotros decíamos antes que la situación del partido de Francisco de Narváez tiene algunos temas, y es que para votarlo es ella o vos, es una situación como terminal, una antinomia, y segundo, tiene un tema que es no tiene un distrito donde haya gestión. Sí. A ver, ¿en qué me equivoco? ¿Cómo hacemos? Es efectivamente así, pero es una lista que ha estado en el legislativo, y esta es una elección legislativa, por lo cual la gestión tiene poco que ver, digo yo, ¿no? Lo que sí, estamos en el Congreso, creo que nuestra historia avala una oposición. Yo siempre digo a la gente que lo mejor que podemos hacer es entrar a la página del Congreso Nacional y ver qué hizo Francisco de Narváez, Claudia Rucci durante estos 4 años, y esa es nuestra carta de presentación, digamos. Nunca hicimos nunca especulamos, nunca esperamos saber cómo venían las encuestas, saber dónde nos parábamos. Creo que esa es la mejor carta de presentación. Y es ella o vos, sí, es ella o vos, porque desde ese lugar el oficialismo planteó a la Argentina. Yo, dice ella, soy yo. Y todo aquel que piense distinto a mí no sirve. Es como dicen, es un gorila, bueno, adjetivos descalificantes todo el tiempo. Y la verdad es que, bueno, creo que la Argentina lo que está necesitando es precisamente eso, ¿no? Ser claros, no especular, y eso somos nosotros. Ahora, en este punto, mirando un poquito justamente las votaciones, a mí me llamó la atención qué hace un peronista votando en contra de la estatización de YPF, por ejemplo. ¿En qué punto se paran para decir, en esto somos peronistas, pero como esto lo propone el gobierno? Esa fue por lo menos mi primera interpretación, vos me dirás cuál fue la de ustedes, pero como lo propone el gobierno y no sé para qué lo va a usar, voto en contra. Es que siempre sabemos para qué lo va a usar, ese es el problema. En realidad... Había habido muchas otras leyes donde gente progresista de izquierda votaba a favor porque estaba ideológicamente de acuerdo. La estatización de los fondos jubilatorios, por ejemplo. Sí, yo creo que ahí con el tema de YPF lo que pasó fue la estatización, uno podía estar de acuerdo o no, pero también era la forma, que a veces uno se olvida de esas cuestiones, que no son menores, porque después pasan estas cosas que están pasando ahora. No es que se sacan, perdón, me sale mi abogada adentro, pero a veces el contenido es tan importante como la forma, porque si no, una vez que abrimos, esto se hace de cualquier forma, es lo que está pasando ahora. Y eso no es solamente para Argentina, eso es como nos ven de afuera. Claro. Sí, además, quiero preguntar una cosita a Agustina. Vos sos la mujer de Narváez. ¿Por qué tenés ganas y por qué ahora esta vocación política? Bueno, más allá de ser la mujer de Narváez, tengo una vida previa de Narváez. Yo soy de La Plata, por eso estoy muy contenta y muy orgullosa de representar a mi ciudad. Vengo de una familia de clase media, donde siempre se habló de política, más allá de que no se militaba. Mi papá era frondicista, tenía a mi mamá que era más de tendencia socialista. Yo en mi época de facultad estaba muy cercana al FREPASO. Y para mí la política fue algo, tiene que ver con el tema de opinión, con el tema, no pensaba sinceramente hacer política, pero la política era algo que tenía que ver con mi vida. Tuve la posibilidad de estudiar junto a mis 6 hermanos en la escuela pública, y la verdad que veo, más allá de la situación que tengo en este momento, vengo de una situación distinta donde siempre he pensado, esto no empieza con Francisco, en los demás. Y durante mucho tiempo esta canalización y esta vocación la hice desde el lugar social, desde una fundación, pero después de mucho tiempo, después de 12 años de trabajar, de recorrer la provincia, porque yo trabajo en el mano a mano con la gente y ver que hay cosas que no se cambian, la única forma de poder transformarlo tiene que ver con la política. Y eso es lo que a mí me lleva a entrar en política. Ahora, esta fundación nace, si no me equivoco, más o menos en paralelo con tu relación con Francisco Narváez, digamos. No, nace un poquito después, nace un poquito después, poquito antes de que Francisco entre en política. Ajá. Okay. No, digo porque también es parte, uno podría decir, siendo un poquito malo,
te acordaste un poco tarde de todo el trabajo social. No, lo vengo trabajando hace 12 años. Lo que me pasa es que no podía cambiarlo, claro, digamos. Me cansé de ayudar y de no ver que hay cada claro. vez mayores injusticias y que no se puede hacer nada. Y que a veces esos temas no son los prioritarios. Entonces, tal vez de muchos temas que se supone que son prioritarios, yo tal vez no tenga una idea acabada, pero sí sé de cosas que están pasando en la gente en la calle, y qué es la idea por la cual entro en política para que esas cosas se puedan escuchar o revertir. Claudia, ¿cuánto ayuda y cuánto perjudica, o cuánto ayuda, o cuánto aporta el hecho de que estén cerca de Moyano? Yo creo que aporta. Vos que sos una persona que viene de origen del gremial, movimiento sindical, ¿no? Sí, Tu papá absolutamente. era un símbolo. Sí. Mira, yo creo que aporta. Cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones con el 54% de los votos y al día siguiente empezó a decir qué es lo que iba a hacer con ese apoyo del 54%, empezó la sintonía fina. Y la sintonía fina que ella anunciaba tenía que ver con que los trabajadores pagaran el costo de la inflación, por ejemplo. Tenía que ver con el cepo al dólar, por ejemplo. Todo esto ella no lo dijo en campaña. ¿Y sabés quién fue el primero que se plantó una semana después a decirle así, no seguimos? Moyano. Y me parece que que la Argentina necesita ese tipo de dirigentes que salgan a defender a aquellos que lo pusieron en un cargo. Yo no creo en los dirigentes que son a medias tintas. Yo creo que los dirigentes tenemos una obligación, que es cuando el pueblo nos necesita salir a poner la cara por ellos, que precisamente nos pusieron en el lugar que nos pusieron. No hay que pensar en encuestas, en esos casos. Por eso yo siempre hablo de Massa, ¿no? Porque digo, ¿dónde estaba Massa cuando se votó la ley de ART que le puso precio al brazo, a los dedos de los trabajadores? ¿Dónde estaba cuando se votó la ley antiterrorista Massa? ¿Dónde estaba cuando no dejaron entrar a los trabajadores al Congreso y nos llenaron el Congreso de la Cámpora que nos escupían desde los palcos? No estaba Massa, no estaba diciendo qué quería, qué pensaba. ¿Dónde estaba cuando la presidenta vetó el 82% móvil? No estaba. Entonces yo digo, cuando la gente descree de la política, descree de esa política. Descree cuando la gente le dio toda su confianza con su voto, que es el única arma, gracias a Dios, que hoy tenemos para defender la democracia, y resulta que el dirigente hace la plancha y espera a ver cómo medimos. Y entonces, bueno, podemos decir que Moyano un minuto antes estaba con Cristina. Digo, también viene de un fortalecimiento sindical gracias a los Kirchner. Moyano siempre fue muy fuerte, donde tenía que serlo, digo, siempre fue votado por los trabajadores, no por la clase política. Quiere decir que en el espacio que él representa siempre tuvo mucha fortaleza. Y estuvo al lado de Cristina hasta que tuvo que estar. Cuando se dio cuenta que las promesas que le estaban haciendo con respecto a la dignidad de los trabajadores, a que los trabajadores no pueden pagar impuesto a las ganancias, por ejemplo, y la presidenta no le dio respuesta, no lo quiso atender, decidió que era el momento de terminar. Seguramente Agustina va a explicar mucho mejor que yo cuando los docentes hablan con ella desde su fundación qué pasa con el impuesto a las ganancias. Ayer estábamos, ¿qué pasa, justo estábamos hablando, yo llevo las cosas más a lo llano, a lo que me pasan todos los días, que es lo que escucho. Ayer estaba hablando con una docente, tiene 2 trabajos, me dice, iba a tomar un tercero, para poder sacar un préstamo para poder tener mi vivienda. Cuando hago la cuenta me doy cuenta de que si agarro un tercer trabajo me lo lleva a ganancias, voy a tener que seguir alquilando. Esto es lo que yo digo esto es lo que le pasa a la gente. Con esto está, y yo me parece que no solo en esto, cuando empezamos trabajadores, muchas mujeres solas llevando adelante la casa. Esto para muchas mujeres es trabajadoras y trabajadoras que están llevando adelante y que para ellas representa una cantidad enorme de su presupuesto que podría estar aplicando para los chicos, para la educación o para tener su propia vivienda. Tenemos que ir a un corte. ¿Dejás una pregunta para las dos? Sí, quería preguntarles qué pasó, aunque es un poco ir para atrás, pero digo, me parece que todavía hay puntos que no quedaron claros. ¿Qué pasó de una eventual alianza con Macri? ¿Qué pasó con Scioli? Que en algún momento Francisco de Narváez y Scioli estuvieron, o por lo menos todos sabíamos, aunque no lo dijeran públicamente, que estaban muy cerca. ¿Qué pasó? Que finalmente los caminos se separaron. Después del corte seguimos.
Acá estamos con Agustina Ilión, candidata a diputada provincial por La Plata, del Frente por la Libertad y el Trabajo, y Claudia Rucci, precandidata a diputada nacional por el Frente Unión por la Libertad y el Trabajo, que renueva su banca. Había una pregunta, Luisito. Sí, Ani, la pregunta, chicas, era ¿qué pasó en esa negociación que nunca terminó de cuajar entre de Narváez y dos corrientes, o dos por lo menos líderes políticos que uno preveía que estaban más o menos cerca, como Daniel Scioli y Mauricio Macri? Yo creo que con el tema de Mauricio Macri es muy difícil tratar de congeniar con una persona que está pensando en el 2015. La elección es el 2013. El 2015 falta tiempo y van a pasar muchas cosas. Entonces es muy distinto la persona que está dispuesta a enfrentar este momento y a jugarse en este momento a la que está pensando cómo va a quedar parado dentro de 2 años. Es decir, Macri no competía ahora y ya estaba pensando en competir. Y de hecho han terminado con Massa, que me parece bastante coherente también, están muy contentos ellos. ¿Será que no tenían tanta ganas de poner límite? Y por el otro lado Scioli lo ha dicho y lo dijo siempre, es kirchnerista, sí, ultra kirchnerista pareciera ahora. Ahora está más kirchnerista. Francisco siempre ha tenido respeto a cuestión institucional, no es cierto que le ha votado las leyes a favor, ha votado muchas leyes en contra, está en otro lugar, pero es esto que nos hemos olvidado de la política, que es una cuestión de, podés estar en lugares distintos, pero podés hablar, podés estar de acuerdo o no, pero finalmente esto de que porque estás en otro lado no se habla, claro, es algo que deberíamos volver a retomar, ¿no? Sí, comparto lo que dice Agustina, además quiero sumar a esto que cuando decían Francisco Scioli, ese comentario que hubo, en realidad lo que hizo Francisco y lo que hicimos todo el bloque fue defender la provincia de Buenos Aires. Nosotros sentíamos que cuando la presidenta agredía a Daniel Scioli de la manera que lo agredía, en realidad no estaba agrediendo a un gobernador, estaba agrediendo al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y eso hay que salir a defenderlo, sea la provincia que sea, digamos, ¿no? No puede ser que sigamos creyendo en esta política que plantea el gobierno nacional, que es que aquel que piensa distinto es un enemigo, y el enemigo es el pueblo, porque ¿sabés lo que pasa? Cuando esto sucede, son menos rutas para esa provincia, es menos educación, es menos salud, en definitiva es menos resolverle los problemas a la gente, que yo siempre digo, si estás en la política y la política no te sirve para resolver los problemas de la gente, andate. Porque Agustina, ¿cuál es tu proyecto para resolverle un problema a la gente? Digo, ¿para qué querés estar una vez que estés sentada en tu banca? Yo trabajo ¿Qué querés? principalmente en el tema de niñez en riesgo y violencia de género. Mi propuesta principal sería, que siento que está haciendo falta, es una ley integral para trabajar no solo con las mujeres, sino con los niños, que también son víctimas de violencia. Estas cuestiones, a veces se habla solo de la mujer como la afectada, y nosotros vemos y sabemos y estudiamos los efectos que tienen en los niños. Y esa parte está tomada como en forma desarticulada, no se está trabajando en forma conjunta. Bien. Yo tengo otra. Sí. Porque le hice un reportaje a Jairo, y Jairo dice, el peronismo ya no es más un partido político, es una franquicia. ¿Qué le contestás? Que me encantaría que alguna vez charlar con él y explicarle lo que es el peronismo. El peronismo es modificar la realidad. Pero todos son peronistas, digo, Massa, de Narváez, el Frente para la Victoria, el Momo, todos son peronistas. Yo creo que el Frente para la Victoria no es peronista, creo que la única verdad es la realidad, y si vemos que en 10 años de crecimiento, donde esta Argentina ganó 600.000 millones de dólares, y hoy seguimos diciendo la cantidad de pobres que hay en la Argentina, seguimos diciendo que las rutas están rotas, seguimos diciendo que la gente se mata en los trenes para ir a trabajar, me parece que ese no es un gobierno peronista. O sea que no sería una franquicia. ¿Quién es el peronista entonces? Hay muchos peronistas, es un movimiento muy amplio, y es cierto que hay distintas posiciones al respecto, y eso debe ser un partido político, precisamente. Debe ser orgánico, debe ser un lugar donde se discute, donde se toman decisiones después de discutirlas, pero yo en realidad lo que creo es que el Frente para la Victoria y el masismo es una interna del kirchnerismo. Bien. Y la separo de la interna que podemos tener los peronistas. ¿Y en ese peronismo está Duhalde, por ejemplo? Ya no está, bueno, se retiró de la política, tal vez. Bueno. ¿Qué hacemos?
Chicas, muchísimas gracias, por haber No. estado en Octavo Mandamiento. Bueno, ¿cuántos votos necesitas vos? ¿Qué porcentaje? Yo necesito más o menos 600.000, 8 puntos más o menos. ¿Y vos cuántos votos necesitas? 75.000 más o menos. Para ir a la legislativa. A la en este legislativa caso, ¿verdad? provincial. Claro. Yo nacional. Bueno, chicas, que tengan muchísima Muchas suerte. gracias. Gracias por venir. Nos Gracias vemos el por próximo invitarme. lunes. Chau, chau.